Entonces, teniendo en cuenta la planificación de las comunicaciones, hay que tener en cuenta primero, pues, así como lo se gestionó para el sistema de gestión de calidad, la identificación de partes interesadas. A quien le interesa la información a nivel interno, a nivel organizacional, desde los niveles jerárquicos para cada uno de los procesos, y a nivel externo, teniendo en cuenta los entes reguladores, los entes donde se reporta información, medios de comunicación y demás. Establecer los niveles de autoridad, quiénes son las personas que pueden transmitir qué tipo de información, el nivel de interés, expectativas, importancia e influencia hacia el proyecto. Entonces eso es importantísimo también, porque pues no es lo mismo transmitir el estado de ejecución de las etapas, indicadores frente al cumplimiento de porcentajes de inversión, que de pronto pues que se realizó una limpieza o escritorio. Entonces siempre se busca definir ese nivel de interés, las expectativas que se cumplen y la importancia de influencia frente al proyecto de la información. Además de identificar los mecanismos para satisfacer esas necesidades y expectativas. ¿Qué pasa cuando se hace una mala planeación de la comunicación? Puede haber pérdida de información, fallas en la entrega de los mensajes, adicionalmente puede haber entrega de información tardía o en los tiempos que no son. Los formatos o mecanismos de entrega de información también pueden ser los equivocados. Cuando se quiere una información o comunicación a través de un medio escrito para que quede oficializada y esta sea verbal, podría suceder porque no se realizó una adecuada planeación. Hay que tener en cuenta las diferentes entradas que se presentan para realizar una planificación y una gestión de las comunicaciones. Toda esta información siempre relacionada con respecto al proyecto, a partir de definición de tecnologías de la comunicación, cuáles van a ser las tecnologías que se van a utilizar, los modelos de comunicación, los métodos de comunicación push and pull. Entonces todo este tipo de información se necesita y saldrán planes de gestión de las comunicaciones, las actualizaciones del plan de dirección del proyecto. Entonces pues realmente hay que tener en cuenta la interrelación que existe en los procesos para el proceso de comunicaciones. ¿Qué se obtiene de la planeación de las comunicaciones? El análisis de los requisitos de comunicación, se determina la necesidad de información de los interesados, las tecnologías de comunicación, cuáles son los métodos utilizados predeterminados, correo, fax, teléfono, celular, WhatsApp, etc. Modelos de comunicación, definición básica de comunicación, quién es el emisor, el mensaje y el receptor, y los métodos de comunicación interactiva, interpersonal, masiva, etc. Adicionalmente, la gestión de las comunicaciones, se determina el plan de comunicaciones, la manera eficaz de dar cumplimiento a lo planeado a partir de actividades encaminadas en la comunicación, se definen sistemas de información y presentación de informes, habilidades de comunicación, métodos de comunicación centrados en lo interactivo, las opciones push. Las opciones push son acciones destinadas para generar audiencia de una marca, y pull, la comunicación se realiza directamente al target o público objetivo. Estas se escogen de acuerdo a las necesidades del proyecto. Y adicional, se establecen las tecnologías de la comunicación frente a la gestión de las comunicaciones una vez han sido planeadas. Para nuestro proyecto de gestión clínica médica en segundo nivel, lo primero es que se identifiquen las partes interesadas, todo lo que es el personal de la salud, el personal médico, enfermería, qué tipo de información se requiere dar, transmitir, qué tipo de información ellos dan a través de historia clínica. Recordemos que la historia clínica es de carácter confidencial, entonces ahí se establecen esos niveles de autoridad, quién puede acceder a esto, cómo se puede llegar al mecanismo de información, las tecnologías de la información sobre todo se deben definir y se deben planear para saber quién puede acceder a toda esta información. Se establecen los niveles de interés, expectativas e importancia teniendo en cuenta los diferentes roles. Se hace un plan de comunicaciones robusto y estructurado con un área específica para comunicaciones encargados para todo este proceso y mecanismo, y se identifican los mecanismos para responder a esas necesidades y expectativas. Adicionalmente, pues se hacen los informes respectivos de acuerdo a la comunicación, se desarrollan las habilidades de comunicación, las cuales a través del director de proyectos y las personas encargadas de todo el proceso de comunicaciones realizarán los diferentes mecanismos de información para la clínica. Adicionalmente, los métodos de comunicación van a ser frente a un proceso pull, ya que pues obviamente la idea es a un público objetivo poder llegar a la información de acuerdo a los mecanismos que se hagan las alianzas, ya sea con EPS, a nivel privado, a nivel de mecanismos de información. Entonces por eso es importante ese tipo de comunicación.
Frente a los recursos humanos definitivamente no, o sea, en proyectos puede haber financiación, puede haber infraestructura, puede haber muchas cosas, pero realmente los recursos humanos tienen que ser idóneos. Y desafortunadamente en la selección de personal muchas veces fallan los proyectos. Entonces esto es importantísimo, siempre la gestión de los recursos. Lo primero es organizar el plan de grupo de recurso humano, se debe conformar el equipo del proyecto, se debe determinar acciones para que el equipo se desarrolle y se progrese y finalmente se realizan acciones para realizar el seguimiento al desempeño que se presenta de cada uno de los recursos humanos. Esta planificación de los recursos nos permite tener un plan en el cual se cuenta con un manual de funciones. Ese manual de funciones, como lo conocemos en muchas de las organizaciones, nos define cuáles son los roles y el alcance de cada uno de los cargos que se presenten o de los roles que se presenten a nivel de la organización cuando se habla del proyecto. Ese listado también define esas responsabilidades y el conducto regular que se debe respetar y cuál es el rol dentro de la organización. Se establece el organigrama de acuerdo a, pues obviamente, a los roles que se establecen. Se identifican los recursos necesarios y la capacidad instalada frente al personal. Se hace la verificación de la adquisición y la consecución de estos recursos a través de diferentes mecanismos de divulgación de hojas de vida y todo lo que es la vinculación de personal. La definición de roles, como bien lo mencionábamos, pues en el manual de funciones. Lo más completo posible, se establece el organigrama pues teniendo en cuenta lo mencionado. Y se hace la gestión de los recursos al equipo orientado a definir, adquirir y deliberar sobre las asignaciones necesarias. ¿Esto qué quiere decir? Que se establece la planeación para la toma de decisiones en cuanto al cumplimiento de tareas por parte del personal asignado al proyecto. Se definen estrategias de capacitación e información, todo lo que es el desarrollo del equipo, mecanismos y habilidades, formación continuada, todo lo que es bienestar institucional. Se hacen planes de reconocimientos, incentivos, estímulos. Entonces, pues realmente es la gestión de los recursos lo más importante a nivel del talento humano. ¿Por qué? Porque se busca que haya estimación de recursos, ¿sí? Que se busque identificar los tipos y cantidades requeridos asociadas a cada uno de los paquetes de los trabajos para el proyecto, se basen las estimaciones y se estructuren los desgloses de los recursos. Es una representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo. Adicionalmente se hace adquisición de recursos, se hace asignación de recursos físicos, asignación de equipos de proyectos y calendario de recursos teniendo en cuenta los recursos definidos para cada una de las etapas del proyecto. Se busca desarrollar al equipo en las evaluaciones de desempeño como resultado del desarrollo del equipo y que facilitan los procesos de control y se dirige al equipo frente a los mecanismos de control de información y de desarrollo a través de capacitaciones y mecanismos de formación continuada. ¿Cómo se aplica la gestión de recursos humanos a todo el proceso de la clínica? La identificación de recursos es necesaria para el proyecto. Obviamente se establecen las necesidades de formación que se requieren a nivel asistencial administrativo. Se realiza el manual de funciones teniendo en cuenta pues clínicas de segundo nivel. A nivel del meta se hace el organigrama teniendo en cuenta pues los cargos que se presentan a nivel de la organización de la clínica que estamos por implementar. La idea de la gestión de los recursos y la planificación se establece el plan de formación desde la inducción, reinducción y todo el proceso del acompañamiento para toma de muestras, para atención de urgencias y todo lo que se requiere de la clínica. Se hace un desarrollo del equipo para partir de las capacidades del entorno organizacional a través del plan de capacitaciones periódico que se va a establecer al proyecto. Se hace un control de recursos a través del seguimiento mensual frente al cumplimiento y ejecución de cada uno de los metas que se tiene para el personal asistencial y médico. Se hace un plan de reconocimiento e incentivos para el personal asistencial y se hace el acta de constitución de equipo donde se establecen los valores, acuerdos y pautas para el desarrollo del equipo. Adicionalmente, se establecen que se hace la estimación de los recursos, la adquisición de los recursos y el equipo a partir de los mecanismos que se tengan presentes para la clínica. Frente al proceso de riesgos, esto es un tema que siempre se confunde mucho y es en el tema de los riesgos ocupacionales versus los riesgos estratégicos, operativos y de labor.
Entonces, pues teniendo en cuenta casi siempre todos se orientan al accidente de trabajo, enfermedad laboral. Eso es un error que tienen los proyectos. Lo primero que se tiene que hacer es una evaluación de los riesgos para saber qué oportunidades pueden existir a nivel positivo y sobre todo qué tipo de situaciones nos pueden generar. Entonces pueden haber positivos y negativas afectaciones de la organización. Entonces eso también es de detallar, y es que los negativos impactan a la organización y los positivos pueden ser fortalezas a corto, mediano y largo plazo. Frente a la planificación de los riesgos, se establece la estrategia del riesgo como enfoque general, se establece una metodología, diferentes metodologías, riesgos, costo, volumen, la 31.000 y demás. Entonces se establece esta metodología, se definen roles y responsabilidades de los diferentes miembros del equipo en la gestión del riesgo, se hace un financiamiento necesario para gestionar los riesgos, se establece un calendario propuesto para la gestión de los riesgos y la categorización del riesgo. Adicionalmente, se estrategia del riesgo como enfoque general frente a las actividades que se realizarían, las definiciones de la probabilidad de impacto de los riesgos y la matriz de probabilidad de impacto teniendo en cuenta la priorización de los riesgos y la definición que se establezcan. A partir de la gestión de los riesgos se identifican los mismos. Este proceso involucra al equipo del proyecto de modo que todos los participantes en ciertas áreas del proyecto puedan conocer a qué se exponen en el desarrollo de sus actividades y qué hacer en caso de que se presente o se materialice. Adicional, se utilizan diferentes mecanismos para la identificación de los riesgos. Matriz DOJO es importantísimo frente al análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Todo lo que son listas de chequeo, inspecciones, absolutamente todos los mecanismos de entrada para identificar los riesgos. Se hace un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos para identificar cómo se presentan y cómo se pueden materializar. Y se establece una gestión de los riesgos para saber si se evitan los riesgos, se transfieren o se asumen. Frente a la aplicación en la clínica médica que estamos por implementar, la idea es que precisamente se haga una planeación de los riesgos estratégicos teniendo en cuenta diferentes clínicas que se encuentran con el proceso de gestión del riesgo. A nivel público se encuentra la metodología del DAF, que es muy interesante frente a la gestión de los riesgos, y a nivel asistencial se ha podido adaptar, inclusive en el hospital militar la estamos adaptando actualmente. Entonces se definen los mecanismos para poder hacer la identificación de los riesgos, la evaluación, la calificación, priorización y la definición de cada uno de los aspectos que se puedan presentar. Un evento adverso que se pueda presentar, falla del fluido eléctrico que afecta a las instalaciones. Son diferentes riesgos que nos aplican sobre todo en la identificación, en el análisis y principalmente teniendo en cuenta todo el aspecto de los riesgos, que se establezca la matriz de seguimiento y priorización, que es importante que tengamos eso contemplado dentro del proyecto, no solamente para nosotros, sino que en los proyectos en general se pueda dar alcance a todo el proceso de la gestión de los riesgos, ya que es un tema bastante interesante frente a la gestión y ejecución de proyectos. Finalmente, las adquisiciones, todo el tema de compras es un tema que las empresas dejan de lado siempre. ¿Por qué? Porque simplemente buscan al primer postor, buscan el más económico sin tener en cuenta los requisitos específicos y el cumplimiento de la normatividad. Eso que se presenta y genera de pronto posibles sanciones, demandas, fuga de dinero, riesgos a nivel estratégico y organizacional que de pronto pueden afectar a la organización. Es por eso que se tiene que hacer una adecuada planificación de las adquisiciones. A partir de ahí se hace un plan de gestión para poder identificar cuáles son esas actividades para emprender durante el proceso de adquisición. Y se documentan esas estrategias de las compras. Se hace una estrategia de adquisiciones, se establecen los documentos de licitaciones cuando estas apliquen, y se hacen enunciados de trabajo relativos a adquisiciones a través de diferentes líneas bases y con el alcance del proyecto definido. Se obtiene respuesta a los proveedores y seleccionan y adjudican un contrato, el juicio de expertos para la evaluación de propuestas y discusión de asuntos técnicos de la industria en la negociación, la publicidad que consiste en la comunicación de un producto o servicio cuando éste se vaya a requerir, y finalmente en la gestión de las adquisiciones, el análisis de datos para la toma de decisiones y la evaluación de las propuestas, el listado de vendedores seleccionados y la generación de acuerdos. Frente a la clínica, la idea es que primero se haga una planificación de adquisiciones de qué equipos médicos se requieren, qué tipo de insumos, qué tipo de elementos, cuáles son los proveedores que actualmente están presentes en la ciudad de Villavicencio. Se establezca un cronograma de adquisición de los insumos a través de las adquisiciones y se busque a través de esos aliados estratégicos que cumplan con la normatividad legal vigente
y que empieza a gestionarse todas las adquisiciones. Pues obviamente es un tema que durante la marcha se podrá ver en la ejecución del proyecto, que no es tan fácil como decir no, vamos a comprar, no, hay que sentarse a mirar qué se necesita, quién lo distribuye y demás. Entonces es algo que realmente es importante y que podríamos solventar a partir de aquí en adelante. Agradecemos mucho su atención. Los saluda el ingeniero John González y el ingeniero Wilmar González. Hasta la próxima.